Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo feliz, estoy contenta, muy contenta porque todos los videos que estamos compartiendo en YouTube están teniendo buena repercusión y lo más importante, está llegando a las personas, ¿sí? A que las personas puedan escucharlo, puedan verlo, puedan compartirlo y les aporte un valor, algo que quizás les sirva de recursos en algún momento o simplemente que cuando tengan o piensen en alguna situación ya les aporte algo que les venga bien en su vida. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a ser el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, la verdad es que muy interesante. Un poco cuando lo pensaba, cuando lo preparaba, me daba cuenta cómo cada parte de mí iba tocando un poco en cada párrafo, en cada oración. Ya que hoy vamos a hablar de las madres conscientes. El tema, en especial el día de hoy, se llama así, ¿no? Madre consciente. Y la verdad es que a mí me toca porque, bueno, yo soy madre y sé que si vos sos madre te va a tocar y si no sos madre sos hija, así que por lo tanto tuviste una mamá o por lo menos alguien que cumplió ese papel, ¿no? Y cuando empezamos a indagar en los vínculos, en el tipo de dinámica que tenemos con mamá, nos damos cuenta de muchas cosas que todavía nos repercute hoy en nuestra vida y cómo nosotros o nosotras podemos aprender a ser madres conscientes. ¿Qué significa eso, no? Poder lograr un equilibrio en nuestra vida, poder lograr estar en un eje, por lo menos lo más coherente posible, para poder transmitir a nuestros hijos una maternidad sana, para que ellos tengan un crecimiento sano y equilibrado. Así que allá vamos, madre consciente. Y antes de empezar, les voy a compartir algo que dijo Marion Goodman. Marion Goodman es una analista junguiana, que me encanta, que estoy investigando un poco acerca de ella, y quiero compartir lo que ella dijo en una publicación, ¿sí? Ella explica que el papel de madre consciente solo puede llegar cuando rompemos los vínculos inconscientes que todas tenemos con nuestra madre personal. Fíjense, cuando rompemos, dice, vínculos inconscientes, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de los vínculos inconscientes que todas tenemos con nuestra madre real o con el modelo de madre que hemos aprendido, ¿no? Lo que simboliza para nosotras una madre, la imagen que tenemos en nuestra mente de lo que debería ser una madre. Cuando podemos separar nuestra verdadera esencia de todo lo que heredamos de mamá, tanto sea lo positivo como lo negativo, recién ahí podemos darnos cuenta lo que necesitamos para nosotras mismas, ¿sí? O sea, lo que heredamos de mamá, lo que viene con nosotros en nuestra información genética, epigenética, pero también lo que es nuestra esencia, poder separar, poder saber que somos parte de mamá, pero que también tenemos una esencia. Y fíjense, todos o todas tenemos a nuestra madre dentro, como dijo Jung, ¿no? Cada madre posee a su hijo, pero cada hija contiene también a su madre. Nos guste o no nos guste, es así. Venimos de su óvulo, venimos de su panza, venimos de su información. Así que en algún momento nos toca estar en sus zapatos o tener que vivir alguna experiencia que tiene que ver con la experiencia de nuestra madre, quizás. Entonces, cuando podemos hacernos madres de nosotras, dice Marion Goodman, de una manera más saludable, recién ahí vamos a poder ser madres de nuestros hijos de una manera más consciente. ¿Y qué es ser madres de nosotras mismas? Es justamente reapropiarnos de todas esas características de mamá, de todas esas cositas que no nos gustaba o que nos gustaba o que no tuvimos, y reapropiarnos de eso para poder nutrirnos nosotras de esas cosas que nos faltaron o creímos que nos faltaron. Todas poseemos una mamá dentro, lo repito, tanto seamos conscientes de ello como si no. Y algunas cosas
algunas cosas de mamá las fuimos concientizando. Algunas cosas sabemos que las heredamos, sabemos que las tenemos, pero hay otras cosas que están muy inconscientes. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas características? Son todas esas facetas que mamá albergó en su sombra. Porque yo tengo una sombra, pero mamá también tenía una sombra. Entonces, todas esas características que mamá también rechazó, que estaban en su sombra, son totalmente inconscientes, fueron totalmente inconscientes para ellas, pero fueron proyectadas hacia nosotras como hijas. Entonces también las heredamos. Heredamos mucha información de mamá que era inconsciente para ella, que ella actuaba de cierta forma, pero nosotras también a veces actuamos de alguna forma y no sabemos por qué, no entendemos el por qué o el para qué actuamos o reaccionamos de alguna forma. Bueno, de eso se trata esta charla hoy, ir a ese vínculo inconsciente que tenemos con nuestra mamá, que todas en algún momento lo hemos tenido o lo estamos teniendo. Cuando nos hacemos conscientes de esa sombra heredada de mamá, ¿qué es lo que mamá rechazaba? ¿Cuál era su sombra? La vergüenza, el control, su dependencia, su baja autoestima, su inseguridad. Fíjense, todas esas cosas que ella rechazaba quizás de sí misma y que la mandaba a su sombra, nosotras las hemos recibido también, porque se nos fue proyectado. Y podemos llegar a completarnos, podamos ver la totalidad de todo eso si hacemos consciente de esa faceta. Y ahí, cuando podemos hacer eso, empezamos a descubrir una mamá diferente, una madre diferente, que puede empezar a guiarnos desde otro lugar, porque antes solo veíamos las facetas que nosotros aceptábamos o tomábamos, no veíamos la totalidad. Pero cuando nos animamos a ver todas esas facetas ocultas, todas esas cositas que no nos gustaban, empezamos a ver una mamá más completa y quizás a comprenderlas y a nutrirnos a nosotras mismas desde otro lugar. Y nosotras empezar a completarnos, porque si las rechazamos en ella, las rechazamos en nosotras, por ende estamos incompletas. Pero si nos reapropiamos de eso que rechazamos de ella, también nos permitimos nosotras ser un poquito eso que rechazamos y nos empezamos a completar como individuo, con una identidad femenina más auténtica. ¿Por qué es que decimos que cuando hacemos consciente esto, empezamos a completarnos? Porque decimos que cuando empezamos a tomar conciencia de todo lo que rechazamos, empezamos a tener una feminidad consciente. Porque esto nos ayuda a reconocernos quiénes somos nosotras, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y porque vamos asimilando pequeñas partes de nosotras, poquito a poquito, que fuimos rechazando, ¿sí? Ya sea consciente, porque sabíamos que no nos gustaba, o inconsciente, porque también, como es inconsciente, nos domina. Todo lo que es inconsciente nos domina, porque no nos damos cuenta. A lo mejor te pasó que con la necesidad de ser querida, rechazaste alguna energía o algún impulso que para vos era natural y que quizás hoy, por ejemplo, puede ser indispensable para tu vida. ¿Qué sé yo? Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? En mi caso, el mío. ¿Qué rechazaste vos de tu mamá? ¿Qué rechazaste? Bueno, quizás yo pude haber rechazado la distancia emocional que tenía de ella, la poca conectividad que pude tener por la historia que me tocó a mí vivir, ¿sí? Que fue la que fue, pero bueno, quizás yo no pude tener una conexión que es la que hubiese deseado tener con mi mamá. Tuve un distanciamiento emocional por una cuestión de salud, porque ella tenía una situación que no podía conectar conmigo. Y yo la necesité, la deseé, estaba en mí el deseo de querer conectar diferente con mi mamá y no podía, nunca pude. ¿Qué me hace mi ser hoy en mi vida, en mis vínculos con mis hijos? Ser una mamá con una necesidad de conexión, va más allá de lo esperado, ¿no? Que puede volcarse en un exceso. De hecho, se ha volcado en excesos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el afán de conectar con mi hijo, conectar con mi pareja, conectar con mis amigos, conectar con las personas que me rodean, estoy pendiente de sus necesidades. Estoy pendiente de lo que le falta, de lo que no le falta, de lo que le puede llegar a faltar y en cómo yo puedo estar para satisfacer todas las necesidades de mis hijos. Físicas, emocionales, materiales. ¿Qué pasa? Me volví de hecho una mamá sobreprotectora. Una mamá que está para todos y todos.
Y a lo mejor cuando eso está en un exceso también es una contrariedad. Y es tan violento como una madre que te puede dejar a la libre de Dios, ¿no? Que te puede llegar a sentir en abandono. Porque una madre sobreprotectora genera hijos inmaduros, porque una madre sobreprotectora genera hijos narcisistas que solamente se ven a sí mismos, porque no tienen la empatía de ver la necesidad del otro, porque no les enseñamos, estamos ahí para servir, para servir. Una mamá sobreprotectora genera hijos que son irresponsables, que les cuesta empatizar con las necesidades de la otra persona, que pueden llegar a ser hasta manipuladores para lograr sus objetivos, ¿sí? Entonces, puede llegar un momento en el que es apropiado aprender a ponerle límites a ese hijo, poner una distancia emocional, poner un te doy, pero ya no tanto, y no darle todo tan servido en bandeja, porque no lo estoy ayudando, porque me doy cuenta que le estoy generando un daño en vez de un bien como yo creía que era, ¿sí? Creía que era porque, claro, partía de mi carencia. Entonces yo creía eso y daba todo en bandeja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ser una madre equilibrada, una madre consciente? ¿De qué característica me tengo que reapropiar? De toda esa cosa que a mí no me gustaba de mi mamá. ¿Qué es lo que yo sufrí? ¿Cuál fue mi herida? La poca conexión, el poco vínculo que tenía con ella, la sensación de abandono que pude haber sentido. Bueno, es ese distanciamiento el que yo tengo que empezar a tener con mi hijo para que él empiece a arreglársela sola, para que él aprenda a autogestionarse, para que aprenda a ser una persona independiente, para que pueda decidir por su vida, para que no le tenga miedo a los cambios, para que sea valiente. Bueno, pero para eso yo me tengo que apartar, para eso yo me tengo que alejar. ¿Como quién tengo que ser? Como eso que rechacé de mi mamá. Es indispensable o fue indispensable en mi vida reapropiarme de eso que yo tanto rechacé en mi mamá para incorporarlo en mí. ¿Cuesta? ¿Me costó? Obvio que sí. ¿Culpa? Obvio que sí, pero era necesario. Y encontrar que yo cuando puedo ser un poco así, puedo ver a mi mamá desde otro lugar y decir, bueno, esto es lo que yo pude aprender de ese vínculo o del vínculo que me tocó tener con ella. Y aprender a aplicarlo en mi vida, reapropiarme de eso, aceptarlo y transformarlo, porque yo por ser así no soy una madre que abandono, soy una madre equilibrada, porque yo me fui al otro exceso. Entonces, a eso me refiero cuando digo que en la necesidad de ser queridas, yo rechacé una parte de mí, ¿sí? Pero cuando asimilo eso, cuando me lo tomo, cuando me reapropio de eso, me doy cuenta que es indispensable en mi vida, para mí y para mis hijos, para que ellos sean maduros y personas emocionalmente maduras. Entonces, cuando vamos reconectando poco a poco con todas esas partes perdidas, vamos poco a poco también dándonos cuenta de la mujer que somos, de la luz interna que tenemos. Y nos vamos descubriendo de lo que podemos llegar también a proyectar, también a comunicar. Podemos aprender a ser mujeres con una feminidad madura, que sabe cómo quiere vivir su propio ser y que se permite ser a veces un poco como eso que rechazó, pero con una energía interna propia, con una identidad propia, que está conectada conmigo misma. Y cuando recién ahí yo conecto conmigo, puedo ser una madre, pero desde otro lugar, no desde mi carencia, no desde mi dolor, sino desde mi completitud, desde aceptarme y verme un individuo con mi propia luz a partir de mi propia herida. Les voy a contar un mito, y este mito va a ejemplificar un poco el tipo de vínculo que a veces tenemos madres e hijas. Que este no fue mi caso, quizás con esta madre real que tuve, pero quizás con otra madre simbólica que fui adoptando en mi vida, que es la de Deméter y Perséfone. Deméter y Perséfone eran diosas griegas, diosas en el Olimpo, eran madre e hija. Y estas diosas representaban el poder de la naturaleza y la transformación cíclica emergente. Madre e hija conectadas de forma inconsciente, las dos, ¿no? En donde la hija era una doncella
que en ese momento era Core, no tenía un nombre propio ni una identidad por sí misma. Este tipo de vínculo, como la de Deméter y Perséfone, puede llegar a ocurrir simbólicamente en algunas mujeres a día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hija, fíjese como Deméter, puede llegar a permanecer en la órbita de la madre, ¿sí? Como le pasaba a Deméter en este mito griego, sintiendo los sentimientos de su madre, soñando los sueños de su madre. Ambas tenían, tanto Deméter como Perséfone, tenían una vida simbiótica, formaban una unión totalmente inconsciente, un tándem, dicen algunos libros, ¿no? Entonces, puede ocurrir que hoy día una mujer adulta, de mi edad o más grande aún, nunca abandone este tipo de unión a su madre. Y yo lo he visto, hay mujeres adultas que aún sienten ese tipo de vínculo totalmente inconsciente, esa unión inconsciente. Pueden tener sus maridos, sus casas, sus hijos, pero están conectadas inconscientemente en un vínculo de unión con una madre y no lo pueden ver. ¿Cómo nos afecta eso? Fíjense, puede pasar que tenemos una relación inseparable con mamá, que somos una servidora desinteresada y solícita, que estamos ahí para cada cosa que mamá necesita, para todo lo que ella desea. O sea, tenemos un vínculo de unión casi como amiga, digamos, entre comillas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese vínculo quizás fuimos resignando o postergando nuestro propio impulso natural, quizás de ser más independiente, de ser más autónoma, porque estamos pendiente de mamá, pendiente de sus estados emocionales, pendiente de contarle mis cosas, pendiente de que ella me cuente sus cosas, pendiente de lo que le pasa, pendiente de si está triste, pendiente de si le fue bien, si está mal con papá, si está bien con mi hermano, en fin, estoy pendiente del estado emocional de mamá. Y fíjense lo que pasó en este mito griego. En este vínculo que tenían Deméter y Perséfone, tenían ese mismo tipo de vínculo. Pero ¿qué le pasó a la hija de Deméter? Hades, que era el dios del inframundo, secuestró a la hija primaveral de Deméter cuando estaba paseando por el jardín recogiendo unas flores. ¿Para qué? Para convertirla en su esposa a la fuerza. Deméter, cuando se enteró de esto, que era la diosa de la tierra fértil, ¿sí?, entró en furia porque su hija desaparece y empieza a buscarla desesperadamente y abandona el Olimpo. Entonces el Olimpo, si ella era la diosa de la tierra fértil, el Olimpo se marchita, deja de crecer todo lo que tiene que crecer. Entonces Deméter, en la tristeza de haber perdido a su hija, se viste de negro, como una señal de luto, donde toda la belleza que ella tenía como diosa se transmuta en lo que simboliza o lo que es una madre triste y angustiada. ¿Sí? Entonces, ejemplificando este mito, un buen día puede ocurrir, volvamos a esta hija, muy amiga de su madre. Puede llegar esta hija a sentirse en algún momento asfixiada o presa de ese lazo de unión que tiene con mamá y que es tan fuerte, que una hija que rechaza muchas cosas que ve porque está en la sombra de mamá, no puede romper ese tipo de lazo. ¿Qué es lo que rechaza una hija cuando está identificada particularmente en exceso con la energía de mamá? Rechaza no solo algunas cosas que no te gusta de mamá, sino que también rechaza todos los atributos complementarios que son los atributos masculinos. Una hija que se identifica solamente con una madre, que se identifica solamente con una parte que es la energía femenina de mamá, se olvida de todas otras características, ¿sí? Termina mandando a la sombra también muchos rasgos masculinos, como por ejemplo esto, ¿no?, de rechazar una atracción natural hacia los hombres o hacia su propia energía masculina, pero también cuando rechazamos nuestra energía masculina, ¿qué estamos rechazando? Todo lo que tiene que ver con ella, que es una agresividad asertiva, no escuchar nuestro impulso, un miedo al cambio, no superar nuestros propios miedos, no tener una proactividad para avanzar en la vida, nos falta cierto valor para tomar decisiones y actitudes.
todas esas características también están en la sombra de una hija que se identifica en exceso con una madre. Entonces, ¿cómo hace para separarse de esta madre si esta madre, por más que ella quiere y ama, tiene este vínculo de unión que inconscientemente la asfixia, ¿sí? Inconscientemente ella quiere tener su autonomía y su independencia, pero no puede ni sabe cómo. Solamente puede a través, fíjense, de incorporar cierta agresividad que ella rechazó y que proyecta afuera. ¿En quién proyecta afuera? En los hombres que se encuentran. ¿Cómo son estos hombres que se encuentran en el mundo? Como Hades, el dios del inframundo. Solamente un hombre como Hades, que tenga esa energía, puede tener el poder suficiente para arrebatar a una hija de una relación que tiene con su madre así, como Deméter y Perséfone, totalmente tóxica, totalmente desidentificada una de la otra. ¿Quién vienen a representar este dios Hades del inframundo? Hombres violentos, hombres rebeldes, hombres que lo único que en realidad hacen o son es mostrar la forma inconsciente que tiene de conectar esta hija, esta mujer, con la energía reprimida, ¿sí? Esta hija que no puede romper el lazo con mamá tiene toda esa agresividad reprimida y la proyecta encontrándose en hombres agresivos, violentos. Y es lo que suele pasar. Piensen ustedes si muchas veces no pasa esto, que una hija que está totalmente apegada a su madre termina casándose con un hombre que la maltrata, que la golpea, que la ningunea, que no la ve, que tiene adicciones. ¿Qué hizo esta hija? Salió de tener una relación tóxica y dependiente de su madre para volcarse en una relación tóxica y dependiente con un hombre. Porque es la única relación que conoce. Porque es lo que es para ella familiarmente conocido. Y que paradójicamente proyecta en ese hombre esa agresividad que ella necesita integrar a su vida, ¿sí? Esta hija no puede hacer consciente esa sombra que heredó de su mamá, ¿sí? Entonces proyecta afuera y se vincula con este tipo de hombre. Proyecta afuera esa agresividad. En definitiva, está mostrando con este tipo de vínculo lo que ella necesita integrar en ella. Una agresividad asertiva. Pero no para enojarse con ese hombre. Después, si querés, romper el vínculo con ese hombre. En realidad, la necesita para romper este lazo inconsciente, que es tan inconsciente que no sabe cómo. Entonces, este mito muestra un ejemplo de una dinámica tóxica entre una madre con su hija, en donde todo lo que signifique alejar a su hija de los brazos de una madre es estar en el infierno. Simbólicamente, como ocurre en el mito, para que esta hija pueda estar con un hombre, ¿con quién tiene que estar? ¿Con un hombre en el inframundo o con alguien como secuestrada? Eso no debería ser así, pero es lo que sucede cuando ocurren estas dinámicas y cuando son totalmente inconscientes y no las pueden ver. Entonces, puede que esta mujer, esta hija, continúe un matrimonio parecido o igual a la madre. Fíjense, una hija que viene de una madre tóxica, que no sabe desconectar de su hija. ¿Por qué una madre es así tóxica con la hija? Porque ¿con quién no tiene vínculo si se aferra tanto a esta hija? Obviamente porque esta madre no tiene un vínculo con su pareja, con su marido. Por lo tanto, ese padre tampoco es un padre que está presente para esta madre. Entonces esta hija repite el mismo vínculo con su pareja. Seguramente, si la pareja es violenta, puede suceder como quien no tiene conocido. Yo tengo muchos casos ejemplificados de hijas que tienen este tipo de vínculo, o tuvieron este tipo de vínculo con una madre que fue maltratada, que fue golpeada, con padres con adicción, terminan enganchándose con parejas que a la larga o a la corta terminan representando la misma adicción y la misma agresividad para con ellas. Aunque a veces esa agresividad sea pasiva, porque a lo mejor esta hija puede estar con una pareja que sea pasivo-agresivo. ¿Qué es pasivo-agresivo? Que no hace falta que te maltrate y te pegue para dañarte, sino que simplemente no te vea, sino que simplemente te denigre, que te invalide, que te maltrate verbalmente, que te diga cosas que socaven tu autoestima.
Entonces, fíjate, esta hija sale de esta relación tóxica con la madre y se vincula con una relación tóxica con un hombre. Y encima repite el mismo vínculo que tiene su madre con su padre. Entonces, por un lado, ¿qué hace esta mujer, esta hija? Espera, sí, en su casa al hombre de la casa, ya sea resentida como mamá o contenta porque está adormecida. Eso lo hace por un lado, pero por otro lado, ¿quién está también en ese vínculo? Una nena que actúa desde la dependencia, pero esta vez a su marido. O sea, una inmadura, una mujer que no está conectada con su feminidad consciente, que pasó simplemente de cambiar de persona para una relación. Y por supuesto que esto es totalmente inconsciente. Y no se da cuenta. ¿Y qué hace esta mujer? Pone en manos de su pareja que sea esta pareja, que sea este hombre el que le proporcione su plenitud. Pero no funciona así, porque fíjense, cuando una mujer no está satisfecha, porque claro, no tiene una vida propia llena de sentido, si todavía tiene una relación dependiente o un vínculo inconsciente con su madre. Entonces, ¿qué va a hacer esta mujer? Va a proyectar toda esa insatisfacción en este hombre que ella eligió. Y para ella la vida solo va a tener sentido cuando este hombre esté cerca. Una relación más tóxica, imposible, y de dependencia absoluta. ¿Les suena esto conocido? ¿Tienen algún caso? ¿Son ustedes hacia acaso? Bueno, eso sería un ejemplo, ¿no? Por otro lado, fíjense, los hombres que se enganchan con este tipo de mujeres que están todavía en este tipo de unión madre-hija, ¿sí? ¿Qué les encanta hacer a estos hombres? Príncipes. Príncipes que tienen una madre que les sirva. Príncipes que tienen mujeres que les sirvan. Pero que también disfrutan siendo como papás de esa nena inmadura. Entonces, en este caso, ni el hombre ni la mujer son adultos emocionales. Y ni el hombre ni la mujer tienen una energía femenina consciente. No hay feminidad consciente, está la feminidad adormecida en ambos. Entonces, el lazo inconsciente de una mamá con su hija puede ser tan fuerte que yo puedo estar acá y mi mamá puede estar en la China o en Ushuaia y saber, sí, yo conseguí trabajo, sí, me peleé con mi marido, sí, hoy estoy triste, sí, me duele la panza. No hace falta que esté al lado mío para que yo tenga este vínculo inconsciente de unión. Y puede ser tan inconsciente que hasta yo somatice algún síntoma como mi mamá, o herede, o vuelva, o tenga una enfermedad tan grave como quizás pudo haber tenido ella. Si no hago consciente este vínculo. Todo es si estamos adormecidos, si no hacemos consciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Cuando una hija quiere liberarse, por ejemplo, de este tipo de unión, porque toma conciencia o entra en un proceso de concientización, puede llegar a sentir una tremenda culpa, ¿sí? Culpa que parece que está abandonando a su mamá, que la está dejando sola. Y yo lo he visto en infinidades de casos, en sesiones, de mujeres 50, 51 años que no han podido realizar su vida aún y que se han encontrado hombre tras hombre, uno más inmaduros que el otro, que cuando se dan cuenta y quieren hacer su vida y apartarse un poco de esas voces de mamá, no pueden y les da culpa. Y la van a ver, pero se dan cuenta y van y vienen. Entonces empieza esta ambigüedad, ¿no? Y esta ambigüedad es la que no nos damos cuenta y genera un bloqueo insuperable, un bloqueo que te estanca, un bloqueo que no te deja avanzar, un bloqueo que no te permite tomar decisiones. Estás hechizada, hechizada por la influencia de mamá. Y lo mismo pasa si a lo mejor te das cuenta de todo esto y logras tener un nivel de conciencia un poquito superior que hasta acá tuviste, un poquito más que quizás tiene tu mamá, y también te genera culpa darte cuenta de eso. Cuando te das cuenta que vos hay cosas que ahora estás percibiendo y que antes no, y que tu mamá sigue sin percibir. También te puede llegar a dar culpa eso. Entonces, en este caso, cuando esto pasa, le toca tanto a la madre como a la hija empezar
un trabajo de que de concientización, de empezar a hacernos conscientes de sí misma, cada una. ¿Para qué? Para que cada una pueda descubrir su vida, para que cada uno puedan separarse y tener su propia identidad. Y una vez que tengan su propia identidad, volver a reconectarnos, pero desde otro lugar, no simbiótico. Eso es una liberación para la hija, porque la hija puede poner el foco en sus deseos, poner el foco en su familia que eligió, poner el foco en su pareja, poner el foco en sus sueños, poner el foco en su trabajo. Y la madre a su vez puede poner el foco en su vida, poder ir por las cosas que hasta ese momento no pudo, empezar a hacer viajes, estudiar algo que le gusta, no lo sé. Empezar a darse cuenta que el vínculo que está teniendo con su pareja no es el que deseó, pero bueno, hay que empezar a hacer algo. Pero hasta que no se separan, hasta que no hay esa separación óptima, ninguna de las dos puede realizarse, ninguna de las dos puede individualizarse. Entonces, este sería un caso de una dinámica, pero también puede ocurrir otro caso en el que yo, en vez de identificarme con mamá, justamente tengo una relación de rechazo con ella, ¿sí? Una relación de rechazo hacia mi propia madre. Entonces, a lo mejor, quizás decidiste ser todo, excepto igual a tu mamá. Nunca voy a ser igual a mi mamá. En esto no me voy a parecer. Yo lo he escuchado un montón de veces. Y hasta a mí misma a veces me pasó decir, yo la verdad que lo último que quiero es heredar esto de mi mamá. Pero si ir creciendo, o cuando vamos creciendo, no nos vamos haciendo conscientes que hay un montón de cosas que heredamos de mamá y que nos pertenecen. Podemos parecer diferentes, podemos parecer que no somos iguales a ella, pero en el fondo, fíjate, ¿qué seguís siendo? Seguís siendo una nena rebelde que ¿qué? Que rechaza ser como mamá. Por ende, en realidad, tu mamá sigue siendo el centro de tu existencia. O sea, que no hace falta identificarse con mamá para decir estoy en esta unión inconsciente con ella. Cuando yo me opongo tanto, que la rechazo tanto, que la rechazo tanto, estoy en diferentes caras de la misma moneda. O sea, tengo exactamente una relación tan inconsciente con ella como la hija que se identifica. Porque en realidad mi mamá sigue siendo mi foco, mi centro, porque yo pongo demasiado énfasis en no parecerme a ella. Por lo tanto, todavía estoy buscando conectarme con ella. Entonces, cuando esto pasa, cuando yo no puedo identificarme, por ejemplo, con cosas de mamá porque no me gustaron, entonces también terminamos mandando a la sombra algunas características femeninas, ¿sí? Algunas características, algunas cositas que eran de ella. Cuando podemos valorar a mamá, cuando podemos valorar a la madre que tuvimos, o cuando no podemos valorar, mejor dicho, a la madre que tuvimos, tampoco podemos valorar muchas de sus cualidades femeninas, ¿sí? Porque tampoco las estamos viendo. Entonces estamos ciegas a muchas habilidades que a lo mejor tenía nuestra madre, pero que nosotros no las supimos ver. Habilidades ocultas para nosotras, habilidades que para nosotros no existían. Entonces, por ejemplo, si no hemos integrado una energía femenina porque rechazamos a nuestra madre, ¿qué nos va a faltar? Como hablamos en vivos anteriores, vamos a rechazar sentirnos vulnerables, mostrarnos débiles, desarrollar cierta dependencia sana o equilibrada. Todo eso va a pasar a la sombra. Todo lo que significa para mí ser una mujer débil, vulnerable, que se muestre conectada con sus sentimientos, no. Lejos de mí, yo lo aparto. Yo soy la Mujer Maravilla. Pero ¿qué pasa cuando hago eso? Estoy desconectada de mi mujer interna. Estoy desconectada de mí. Entonces, si estoy desconectada de mí, también voy a estar desconectada de los demás. Tampoco me voy a poder relacionar con otras personas desde un vínculo genuino. Todo va a ser superficial, las relaciones van a ser por arribita, como no amistades muy profundas, no vínculos tan profundos, porque yo no sé conectar con esa parte de mí, con ese lado de vulnerabilidad, porque no sé conectar conmigo misma desde ese lugar. Entonces, fíjense,
todo eso que mandamos a la sombra, toda esa parte de nosotras, de una feminidad que mandamos a la sombra, termina socavando o no nuestra propia identidad femenina. No podemos tener una feminidad consciente. Y más tarde o más temprano, aunque no nos guste, la vida nos va a poner enfrente la sombra de mamá, la cual tendremos que aceptar. Y si no lo hacemos, cada vez el aprendizaje va a tener que producirse de una forma que nos impacte más, ¿sí? Entonces, en este tipo de vínculos, ni la hija ni la madre pueden soltar. Por eso es que cuando pasan los años, muchas hijas, aunque han rechazado a su madre y han renegado de su madre, terminan siendo luego madres de sus madres. Llenas de resentimiento, llenas de enojos, pero ahí, madre de su madre. Teniendo un gran sentimiento de culpa si no lo hacen encima. O sea, cargadas de enojo con mamá, resentimiento con mamá, no lo dicen, están ahí al pie del cañón y si no, no están, culpa. ¿Por qué? Entonces, me quedo en esa línea de tiempo vieja en la que yo estaba enojada, rechazaba y en vez de cambiarla, me quedo en este presente, en ese mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no trabajo esto? ¿Qué pasa si yo no logro darme cuenta de este vínculo inconsciente? Para poder hacerlo, la única forma es que esta hija enfrente a su madre, ¿sí? Y también enfrentar a su hija, ¿qué significa? Mejor dicho, también enfrentar a mamá. Es enfrentar a mi yo más profundo, porque cuando yo estoy tan enojada con mi mamá y tengo que hacer algo para cuidarla y no quiero, ¿con quién me estoy enfrentando más que con mi mamá? Con mi herida, con mi dolor más profundo. En realidad es la conexión con mi yo más profundo. Cuando esto pasa, podemos enojarnos un montón, ¿no? Y ser tiranas con mamá o tiranas con nosotros mismas. ¿Por qué? Porque la culpa nos puede consumir. Puedo llegar a volver a estar en el mismo lugar de sufrimiento que hoy está mi mamá si yo no hago consciente eso. Pero también tengo la otra opción de hacer ese trabajo interno y cambiar la dinámica, romper ese círculo. Entonces, a veces para poder hacerlo tengo que transitar una pequeña separación de mamá, una separación óptima, o hacer una tregua, ¿sí? Quizás con un poco de incomodidad, porque sí, es una incomodidad volver a ver a mamá desde un lugar en el que yo no me acostumbré, desde el que la rechacé. Pero es lo que me va a permitir desidentificarme de ella, identificarme conmigo mismo, aceptar la sombra de mamá y por ende aceptar mi propia sombra. Estas dos, tanto sea que nos identificamos mucho con mamá o la rechazamos mucho, ambas dinámicas entre madre e hija son muy inconscientes y terminan bloqueando siempre e impiden que nosotras conectemos con una maternidad consciente y que también conectemos con la madre interna que debemos ser para con nosotras mismas. Entonces, estas dinámicas muestran un complejo materno y está dentro de nosotros. Fíjense, podría ser un ejemplo, como una gran cebolla, ¿no? Y a medida que vamos haciendo consciente de estas cositas, de a poquito, nos vamos dando cuenta que hay capitas de cebolla que sacar. Y sacamos una y esa capa resuena con la otra. Y me doy cuenta de esto. Y sacamos esto. O sea, es un trabajo que parece sin fin. Sacar una capa. Porque nos vamos dando cuenta que en el corazón de esa cebolla hay algo que no podemos controlar, pero que tenemos que respetar. No podemos verlo, pero sí podemos percibir la energía, la imagen de esa energía. Y cuando trabajamos en nuestra propia dinámica con nuestra propia madre, también estamos pelando esa cebolla. Estamos sacando capas, dolorosas, más dolorosas, menos dolorosas, pero estamos sacando capas. Y en el corazón de esa cebolla podemos encontrarnos una madre que pudo haber sido nutridora, pero también a la madre devoradora y limitante. Entonces, ambas son partes de nuestra madre
pero ambas también son parte de nosotras. Entonces es un trabajo que vale la pena, porque vamos a conectar con ese corazón de la cebolla, que es nuestro corazón, que es nuestra esencia. Y aceptar nuestra esencia implica aceptar todo lo que somos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero cuando estamos en una relación infantil, aún con mamá, hoy siendo adultas, todavía nos estamos identificando con ese modelo que tenemos en nuestra mente, con ese modelo que todavía nos domina inconscientemente. Entonces, poder pasar de ser madres a hijas sin reconocer nuestro propio pensamiento, lo que realmente deseamos, cuando no logramos eso, seguimos sin decidir por nosotras mismas, seguimos haciendo cosas sin darnos cuenta. Estamos adormecidas por este vínculo inconsciente. Porque esta forma de no poder identificarnos con nosotros mismas nos domina, ¿sí? No tenemos la capacidad de vernos a nosotras mismas, porque todavía no estamos separadas de mamá de una forma apropiada, porque todavía no hemos completado nuestro proceso de desarrollo. Y capaz tenés 50, 60 años y todavía estás en ese vínculo. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, es como yo a veces digo, ¿no? Es como que no nos damos cuenta y estamos poseídas por mamá. Podemos estar poseídas por ella, pero tomar conciencia de estar en esa dinámica. Cuando yo soy consciente, cuando voy a actuar desde ese rol adormecido, hay una luz que se me activa y decir, bueno, no voy a actuar desde este lugar, porque esto es mío, me pertenece a mí, es mi trauma, es mi historia, es mi carencia. No es la de mi hija, no es la de mi hijo, es mía. Este vínculo que tengo con mi pareja no es el que yo elegí, es el que yo heredé y adopté porque fue lo familiar para mí, no es mío, es lo que mi mamá eligió. Yo no tengo por qué elegir lo mismo, puedo elegir diferente. Entonces, una madre consciente respeta las necesidades y sentimientos de un hijo. No busca mirarse en su hijo como un espejo, sino que se refleja en ese niño, en la niña que hay en tu hijo. Disfruta el proceso de crecimiento de ese hijo y no sufre porque sabe que ese hijo está creciendo y se va a ir. Al contrario, lo prepara para que se vaya, lo prepara para que tenga autonomía, lo prepara para que sea independiente. No proyecta en su hijo su propia necesidad. Cuando yo como mamá proyecto en mi hijo mi propia necesidad insatisfecha, no le estoy dando confianza en sí mismo. Una madre consciente no decide por su hijo, permite que su hijo decide y se equivoque o no, no lo sé, pero que decide y que aprenda a tener autonomía. Entonces, una mujer consciente con una feminidad madura no está contaminada por las proyecciones de los demás. O sea, es lo que tiene que ser, soy lo que tengo que ser, no lo que los demás esperan que yo sea. Vivo a través de mi propia esencia, de lo que soy. Me permito flexibilizar entre ambas energías. Cuando tengo que ser una mujer femenina, vulnerable, conectada con mis sentimientos, lo soy. Pero cuando tengo que ser una mujer con una energía masculina, también lo soy. Pongo límites, voy por lo que quiero, concreto un proyecto, me atrevo al cambio. Entonces, puedo bascular. Y eso es ser una persona adulta emocionalmente y tener una feminidad consciente. Permitirme integrar aspectos masculinos y aspectos femeninos. ¿Cuándo estamos desequilibradas? Por ejemplo, cuando estamos en exceso en una competitividad, ¿sí? Cuando estamos en exceso en el perfeccionismo, cuando compartimos la feminidad de mamá, pero no tenemos una identidad propia. Entonces, cuando conectamos nuestra propia identidad, estamos conectando con nuestra propia feminidad. Por eso, cuando logramos ser conscientes de la madre que habita en nosotros, podemos ser madres conscientes de nuestros hijos. Y podemos tener una relación renovada con nuestra propia feminidad adulta. Si te gustó la charla, si te hizo pensar, si te encantó o no te encantó, te pido que la compartas porque quizás a otra persona sí le pueda aportar algo. Y si te gustó, suscríbete, dale un like, no lo dejes, no te lo guardes, porque todo lo que nosotros compartimos siempre vuelve multiplicado. Te invito a que me puedas seguir en las redes y a que tengamos próximamente más charlas acerca de estos temas si te interesan.
Muchas gracias.